Señores, tengan muy buenas tardes. Los saluda desde la ciudad de Dallas, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, Manuel Aroni. En esta oportunidad contamos con la presencia de los señores Walter Adán Chinchay, desde la ciudad de Lima, técnico retirado de la Marina de Guerra del Perú y doctor en abogacía. Asimismo, el comandante Augusto Paredes, también retirado, también comandante retirado de la Marina, al igual que Arturo Cárdenas, igualmente. Yo soy mucho más viejo que ustedes, pero también estuve por ahí. En fin, lo interesante de todo esto es que el día de hoy se han dado una serie de eventos que van a ser un poco una de las motivaciones y razones principales para este diálogo directo. Quizás debamos iniciar con una muy breve introducción de parte de cada uno de ustedes para un mejor entendido de la audiencia. Están los micrófonos con usted, doctor Chinchay, por favor. Sí, tengo ustedes muy buenas y cordiales tardes. Gracias por la invitación a todos los presentes. Efectivamente, cada día que va pasando acá los peruanos tenemos una incertidumbre referente a que ya formalmente se defina quién es el candidato presidencial. Y durante todo este tiempo se han presentado una serie de situaciones que han pasado del aspecto electoral al aspecto político, al aspecto judicial, y por último el día de ayer al aspecto procesal en referente a la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Y todo esto sumado genera pues no solamente una incertidumbre, sino también ya viene afectando tanto emocional como psicológicamente a todos los peruanos. Porque, reitero, hasta el momento la gente quizás que no tiene tanta atención como nosotros, nos preguntan, ¿y qué va? ¿Cómo va? ¿Ya ganó? ¿Ya terminó? O sea, como que también la gente poco a poco ya empieza a desesperarse, porque como le digo, el factor psicológico está preponderando en estos momentos. Ayer hablaba con un comandante de la policía y me dice, Walter, ya no vea la televisión, compadre, porque yo siento igual también ese sentimiento extraño, adverso, porque no sé qué es lo que ha pasado en nuestro país, sumado al hecho también que hoy día las noticias han difundido el tema que el gas ha subido, que el dólar sigue subiendo, pero en fin, el tema está bien delicado en el Perú. Está en uso de la palabra el comandante Augusto Paredes, por favor. Sí, una corrección, mi queridos amigos. Gregory Paredes. Ah, Gregory, sí, disculpa, sí. estaba en la pantalla en la pantalla así. aparece, está usted incógnito. Bueno, muy bien, claro. No hay problema, Gregory. No, es el nombre de mi hijo, pero bueno, igual. Ante todo, buenas tardes, un gusto de estar nuevamente con ustedes, peruanos en el extranjero, para ver esta problemática que viene sucediendo acá en su país y en nuestro país, como es el Perú. En fin, acá hay unas interrogantes y se podría decir, malestar en toda la población, en el sentido de que hay una tensión a efecto de saber quién es el candidato ganador de las elecciones presidenciales y a su vez definir la política económica y qué puntos tienen ellos para desarrollar como gobierno y sacar adelante a nuestro Perú, ¿no? Básicamente eso es lo que se presenta ahora y bueno, le doy el pase a la persona, al amigo compatriota que le toca. Arturo, ¿estás en la línea? Bueno. Perdón, Arturo, ¿me escuchan bien? Sí, por favor, una introducción sí. breve, Arturo, por favor. Un momento. Manuel, sigue, por favor, que se me ha frisado un momento. Sigue, por favor. Bueno, sí, estoy observando tu línea, estoy observando tu línea. Puedes hacer uso de tu micrófono incluso. Bueno, problemas técnicos que nunca faltan. Pero no bueno, dijo que continuemos. Bueno, en líneas generales, ¿qué es lo que está aconteciendo el día de hoy? El día de hoy se ha dado un evento, de lo que recuerdo yo de Lima, lo que era antes, me parece que es en la parte donde era antes el monumento a Jorge Chávez, ahí en esa zona. Quiñones, Bueno, Quiñones. En Quiñones, bueno. Sí, Plaza Quiñones. En la Plaza Quiñones. Entonces,
En ese evento han estado presentes una serie de oficiales generales en retiro, entre de diferentes armas. Asimismo, ha sido notorio la presencia de políticos que han estado en regímenes anteriores, ocupando cargos como ser ministro de Defensa. La gran pregunta es, y me atrevería a hacerla en este orden, vamos a tratar de verlo desde el punto de vista del marco estrictamente legal, en primera instancia, y segundo, ya un poco en razón de ustedes gozar de la misma condición de quienes han estado participando en este evento. Por lo tanto, doctor Chinchay, el profesional que se retira de las Fuerzas Armadas por diversas razones, A, B o Z, ¿qué derechos lo asisten o qué limitaciones tiene o cuáles son las opciones que él tiene al frente de su accionar en la opinión, frente a la opinión pública? Por favor. Bueno, la Carta Magna establece plena libertad de derecho de expresión, de pensamiento, de opinión. Es irrestricto estos derechos. Pero lógicamente que cada uno responde por sus actos, por lo que uno se expresa. Hay ciertos límites al respecto. Los militares, de acuerdo a la Constitución, los que están en actividad no son deliberantes y son subordinados al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Sin embargo, lo que se advierte en la carta, que no es una carta, digamos, abierta a la sociedad, sino es una carta dirigida estrictamente a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y dirigido al jefe del Comando Conjunto, en el sentido de que habría que desconocer pues, las elecciones, ¿no? O en todo caso al ganador de la misma. Y de una forma u otra, en mi punto de vista, como tratando pues de intimidarlo, ¿no? Que si no cumple con su pedido, esto podría conllevar a acciones violentas, de insurrección, porque según dicen ellos, de acuerdo a la Constitución, uno no obedece a un gobierno que es ilegal, ilegítimo, y así lo están dando a notar. Por eso le digo, si la carta hubiese sido abierta, es más, la carta lleva la firma de muchos generales, almirantes, oficiales, y sorprendentemente lleva más que una o dos firmas. Y gran parte de los supuestos firmantes, o gran parte no, un pequeño grupo de los firmantes, son oficiales del ejército fallecidos. Lo mismo también que oficiales de la Marina que han muerto, ¿no? Es por eso que el presidente de la República, con la ministra de Defensa, salió en alto a manifestar que la carta la ha remitido al Ministerio Público a efecto de que, de acuerdo a sus competencias, interponga las acciones legales pertinentes, lo cual no me parece correcto. No me parece correcto en el punto de vista legal, porque la ministra de Defensa lo que ha tenido que hacer es remitir primeramente la carta al Procurador Público del Ministerio de Defensa para que él califique el tipo penal que habrían infringido estos oficiales en retiro, y luego de esto, él remita la previa calificación, el tipo penal, a la fiscalía correspondiente para que se haga una investigación preliminar. Como que había una lavada de manos por parte de la ministra de Defensa, ¿no? En cuanto recibo una carta y tómame ese parte de la Fiscalía de la Nación y tú ves lo que haces. Un saludo a la bandera, lo cual no es correcto, ¿no? Es por eso también que hay varias posiciones al respecto, que han salido muchos generales y almirantes a denunciar que este es un acto arbitrario, abusivo, ilegal, porque los militares no, en retiro no tienen ninguna injerencia, ¿no? Sobre el aspecto digamos, sobre los oficiales que están en la situación de actividad. Hoy día también, como usted acaba de decir, han salido, no todos, o sea, no hay que engañarnos, o sea, no se trata de todos los militares en retiro. Es un pequeño grupo que pueden haber, porque dentro del partido, por ejemplo, Perú Libre, hay bastantes militares que están en retiro y están apoyando también al profesor Castillo, el dado Quinlar, el comandante de Gregory Paredes, ¿no? Se dio también a la hija de un militar que en nombre de todo el personal retirado, toma el nombre de todos, manifestando que no está de acuerdo, y al final de cuentas termina insultando al presidente de la República, ¿no? Lo cual no me parece correcto. Pero en resumen, la Fiscalía, de acuerdo a lo que le ha mandado la ministra de Defensa,
tendrá que determinar el tipo penal que habría incurrido los responsables de esta carta, ¿no? Como le digo, que más allá del tema, del contenido, no es una carta abierta, sino dirigida a los miembros de las Fuerzas Armadas, y es por eso que ellos le comunican, pues. Porque si hubiese sido una carta que no tuviera ni un matiz ilegal, las Fuerzas Armadas o los comandantes generales y el jefe del comando conjunto es una carta más, pero no, ellos dan parte inmediatamente, le comunican a la ministra de Defensa. Y a mérito de eso es que toman acciones respectivas. Gracias. Bueno, yo le pediría que puntualice una situación. Vale decir que esos oficiales o quienes, porque en esencia no se sabe realmente el origen de esa carta, porque se ha llegado a determinar quiénes son esas personas, porque puede ser una carta apócrifa, puede ser una suerte de algún loquito que agarra y escribe una carta y la manda, ¿no? Pero el tema está cómo llega a esos altos niveles de la jerarquía castrense, ¿no? O sea, esa es la gran pregunta. Antes que todo esto no se ha dado una primera investigación en que los servicios de inteligencia no están en capacidad de saber quién deja un documento en mesa de partes. Por favor. Claro, definitivamente, para empezar hay cámaras, ¿no? El comando conjunto para poder identificar, y creo que han utilizado las cámaras. Pero más allá de todo, si bien que cierto tendría esa naturaleza apócrifa, pero el día siguiente, el mismo día, si más no recuerdo, Mávila Huerta se entrevistó a un capitán de navío patrón, y él asumió los activos y los pasivos de la carta. Él le dio validez, en el sentido de decir que es una carta que le hemos dejado, pero dijo, no lleva firmas. Sí lleva firmas, dijo él, ¿no? Y por lo tanto sustentó de acuerdo al contenido que tenía la carta. Entonces, de esa manera, él mismo está haciendo suyo los activos y pasivos de la carta, ¿no? Porque si hubiese dicho, no, yo no conozco, yo solamente me han hecho firmar o han puesto mi nombre, sería otra cosa. Pero él está asumiendo la existencia de ese documento y el contenido que, bueno, es materia de debate, ¿no? Bueno, una vez establecido esto, hay un detalle que toma especial énfasis, ¿no? Se hizo público unos twitters que tenían como gestor al almirante Montoya. Coyunturalmente, casi en el mismo momento en el cual circulaba esa carta. Al respecto, cuando desde el punto de vista legal se habla de que al almirante Montoya se le está haciendo una suerte de investigación, una suerte de proceso, a fin de darle como razón de esto un acto de sedición. Eso legalmente, para que se dé la calificación de sedición, ¿qué es lo que desde el punto de vista legal se utiliza o se emplea? El tema de la sedición, en pocas palabras, se llamara la insurrección. Pero bueno, yo en la carta no he encontrado ese sentido, pues, ¿no? Perdón, en ese tuit. Pero lo que sí es irresponsable es de que cuando uno pretende, en este caso particular del almirante, siendo congresista, padre de la patria, y tiene que estar preparado, por supuesto, hacer un comunicado, un llamado, o como quieran entenderse, para desconocer las elecciones y para que se convoque un nuevo proceso electoral, la pregunta es ¿cuál es la fuente legal? Él tiene que decir, hago un llamado, no estoy de acuerdo, se debe desconocer el proceso electoral, se debe convocar nuevas elecciones al amparo del artículo tal de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, la Constitución Política del Estado no establece, o sea, en ese sentido hay un vacío legal. No se puede convocar un nuevo proceso electoral porque hay un vacío legal. La pregunta sería, ¿quién no va a representar? Si la Carta Magna diría, bueno, en todo caso, quien va a representar sería el presidente del Congreso de la República o la presidenta, pero no hay nada al respecto. Solamente son especulaciones que al señor de noche a la mañana, trasnochadas, sale a decir que hay que desconocer pues el proceso, ¿no? Por los supuestos fraudes, cuando se entiende que nosotros, dentro de un Estado de Derecho, tenemos que respetar primeramente a las instituciones. La última instancia, quien va a decidir esto, si hubo o no fraude, es el Jurado Nacional de Elecciones. Yo no entiendo por qué tener que adelantarnos, ¿no? a un hecho
cuando todavía no se han agotado las instancias correspondientes. Y como digo, quien gane o pierda, tenemos que aceptarlos. O sea, nosotros no podemos llamar a un proceso electoral cuando hay un vacío legal, sin un fundamento, y sobre todo, como les digo, que todavía la máxima autoridad electoral, irrevisable de sus acuerdos, viene a ser el Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Comandante Paredes, Sí, el día de ayer tuve la suerte de escuchar gratamente una exposición suya a través de la red, a lo cual debo felicitarle por la prueba tan transparente que usted expresó. Y justamente basado en ello, me voy a tomar la libertad de hacer algunas interrogantes. claro. La primera sería, usted menciona como parte de su exposición lo que usted denomina una suerte de no actuar en forma transparente, no actuar de acuerdo a lo que corresponde, sino por el contrario, de actuar de una forma hipócrita, porque ese fue el término que usted utilizó. Sí, sí. Esa es una de las interrogantes. Como diciendo, como quien evade responsabilidad. Entonces, me gustaría que por favor clarificara ese tema, sobre todo ahora que ya hemos escuchado la versión legal. La versión legal ha sido bastante ilustrativa por parte del doctor Chinchay. Claro. Reitero, Sí. ¿no? O sea, ¿de dónde va el marco del accionar en este caso, de los oficiales y comandantes y la Fuerza Armada en actividad? Claro. Mire, amigo Aroni, el Ministerio de Defensa ha venido percibiendo estas cartas antes de la primera vuelta. Perdón, cuando se acabó la primera vuelta, vino la emisión de cartas de la Asociación de Oficiales Generales. Y creo que Walter está en la pantalla. Sí, sí. Sí. No sale ya bueno, en fin. Entonces, dieron como dos cartas, la Asociación de Oficiales Generales y ex altos mandos, con los mismos logos y el mismo contexto, deslizando que no estaban de acuerdo con las elecciones, que posiblemente habría un fraude, y orientaban también el tema de que no podíamos permitir que suba una candidatura orientada al comunismo, al terrorismo, al senderismo. Pero la ministra y el presidente no dijeron nada, y después que culmina la segunda vuelta y dan por ganador al día siguiente en conteo rápido al partido de izquierda, Patria Libre, del profesor Castillo, empezaron nuevamente, digo yo, como usted me comenta, la hipocresía social. Sí, es hipocresía, porque los comentarios, como tal lo sustenté ayer, no son completos, son sesgados y orientados a un determinado propósito. Esa no es la verdad. Por eso hice una comparación y agarré un espacio muestral de 6, 7 personajes influyentes en el país que daban un comunicado y yo les hacía ver por qué omitían, decir la otra parte, que también la población se tiene que enterar. Y los medios de comunicación llaman a esa gente, los convocan y realizan una serie de comunicados, pronunciamientos que perturban, incomodan, generan conflictos, desinforman, y todas esas cosas es a lo que yo en su conjunto llamo que es una hipocresía, ¿no? Es una hipocresía la gente que sale ahí a emitir todo ese tipo de pronunciamientos. No se ajustan, se apartan de la verdad. En ese orden es que el Ministerio de Defensa, después que ya esto se viene rebalsando, ya no lo puedo controlar, porque ya se convirtió en una situación de psicosociales, como dice el doctor Chinchay en una conversación en off, la gente ya psicológicamente está afectada, ya no quiere ver ni siquiera la televisión. Pero esto yo pienso que sí le ha ido de las manos al propio gobierno. ¿Por qué? Porque si no puso coto posterior
a la inmediata término de la primera vuelta, donde quedan 2 candidatos, no puso coto y permitió que estas asociaciones particulares de generales, de almirantes como la DOGEN o la Asociación de Exaltos Mandos, saquen comunicados hasta en 3, 4 oportunidades, hasta que recién la ministra le dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes utilizar los símbolos de las Fuerzas Armadas, porque la gente se llevaba a confusión. Va a haber golpe de Estado, incluso estaba corriendo un audio acá que hemos conversado con tal comandante general, que ya nos ha dicho que se preparen, que compre su pan, su agua. El doctor Chinchay no me deja mentir, porque también creo que accedió a ese audio. Entonces, todo el Perú estaba así, ¿no? Porque, como le repito, no había una verdad en las cosas. Cuando ya el gobierno ha sentido que esto se rebasa ya en demasiados psicosociales, porque ojo que al comienzo ha sido con la anuencia del gobierno. Esos símbolos de las Fuerzas Armadas que ponían en sus logos las asociaciones particulares y dirigentes exfuncionarios de militares, ¿no? Nunca le dijeron nada, pero cuando ya se viene rebasando el tema, que hasta puede generar un conflicto social y dentro de nuestro país, es donde recién le mandan la carta, vale decir, le da un estate quieto y le dice, mira, no vuelvas a publicar esto porque hemos sacado una directiva que prohíbe el uso de los símbolos de las instituciones armadas por organizaciones particulares, dirigiéndose directamente a los civiles generales. Es ahí donde viene el punto de partida y ya no salen los oficiales generales y almirantes. ¡Oh, maravilla! El siguiente paso fue convocar a oficiales que no están agremiados en estas 2 instituciones particulares, entidades particulares, y lanzan esa carta con más de 1.500 oficiales que, como dije ayer, en su momento debieron los comandantes generales responderle para cerrar el circuito. ¿Tienes razón? ¿No tienes razón? Gracias, pero no. Hasta ahora no hay una respuesta a esa carta, solicitud, recomendación, petitorio, lo que desee comprenderse. Pero yo pienso que para aclarar ese tema y no dejar abierta una posibilidad de incertidumbre, porque la población no sabe cuál es el resultado, de repente la gente, y ellos mismos marchan y creen que están en su razón, de acuerdo a ley, porque nadie les ha dicho, porque esa carta no les han contestado. Lo único que ha dicho la ministra, como dice el doctor Chinchay, la fiscalía, no, respóndele, señores, ustedes están en su razón por esto, por esto, por esto y por esto. O si no están en su razón, por esto, por esto, por esto. Pero no lo ha dicho. Es una suerte de ping-pong. Tú mandas, de repente manda, yo lo dejo ahí, no te respondo. ¿Qué habrá? Pero al final todo eso se constituye en un psicosocial. Es un psicosocial. Yo lo veo así. Eso es. Bueno, justamente una interrogante es la que ya, digamos, está generando a nivel de redes, y es la siguiente. Si nos basamos en la historia, nos encontramos con que existió el presidente Odría del ejército, después el general Velasco, después vino el general Morales Bermúdez, y una vez que ellos asumieron tan alta investidura como es la de dirigir los destinos de la nación, al parecer, de acuerdo a los comentarios que se dan, es que existe toda una suerte de especulación, por así llamarlo, o una suerte de visión a futuro, ¿no? Donde ahora extrañamente quien está tomando el cuerpo ya no es el ejército, sino es la Marina de Guerra del Perú. O por lo menos sus ex oficiales, ex comandantes generales de la Marina, quienes están en busca de un rol protagónico, y incluso se habla de que ya han habido, en el caso de Alan García, un vicepresidente, y posteriormente ahora se está mirando, después en el caso del fujimorismo, el almirante Tubino, y ahora el almirante Montoya, quien al parecer es el congresista más votado, y por otro lado tiene una edad sustancial, estaría abriendo la puerta para que él sea casi el seguro, por no decir el fijo, próximo presidente del Congreso. Alguien alguna vez mencionó el tema crónica de una muerte anunciada. Es ahí donde se debe un poco
poner la lupa y analizar los pros y los contras, y que este almirante Montoya entienda que la ciudadanía no es ajena a esto, que el presidente Castillo no está solo. Y se lo digo porque lamentablemente todavía no ha entrado una invitada, pero se confundió la hora. Pero esperamos que ella se presente y va a dar las razones por las cuales yo digo. Se lo doy como un poco un adelanto. Sin embargo, en el hipotético caso que se diera la situación en la cual el almirante Montoya llegara a ser presidente de la Cámara, él fácilmente podría propiciar una suerte de relevo y ocupar la máxima autoridad en la nación. Eso es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Tan igual como ahora viene haciéndose este escandalete relacionado con un fraude que al final de cuentas no hay prueba que certifique que es fraude, pues bien, a futuro ya se estaría sentando un poco los precedentes y las bases para poder decir, mira, esto está caminando mal, no va bien, y la ciudadanía está muy sensible a esto. Entonces, mi pregunta es, los oficiales que ya están en condición de retiro son civiles. Amamos a la nación, la queremos, porque en el caso de nosotros hemos entrado muy jóvenes, nuestra segunda madre es la Armada. Pero ahí yo me pregunto, el glorioso, la memoria de Grau no nos enseña la importancia de los valores éticos, morales. ¿Y cuánto de eso se practica una vez que se deja de ser un oficial o un técnico o un grumete? ¿A qué nivel se traslada? O sea, desde su óptica, ¿cómo lo ven ustedes esto? Esa gran interrogante de que de pronto se estén sentando las bases para llegar a decir, ok, señor, usted está haciendo mal, entonces yo lo relevo a usted de su posición. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Es muy, muy jalado de los pelos? Muy terrorífico. ¿Qué visión tienen ustedes al respecto? ¿O es veramente especulativo al punto de desechar? Doctor Chinchay, por favor. Mire, concurro con usted porque conforme se están dando las cosas, sobre todo este almirante, que ha sido el más votado, efectivamente, uno de los más votados. Pero, ¿qué resulta? Paradójicamente, la mayor cantidad, entiendo yo, de que han votado por han sido marinos, cuando muchas veces nosotros de nuestros portales denunciamos la corrupción, los abusos, la discriminación y tantos casos, pero veo que la gente muchas veces, a veces se queja de manera clandestina, me enfrenta a sus denuncias, yo me enfrento al sistema, tengo denuncias, actos ilegales de seguimiento y qué sé yo. Entonces, yo digo, pero ¿esto qué refleja? De que la gente, por un lado, se queja de la corrupción, se queja de los abusos, pero por otro lado, una persona que les vende una serie de mentiras, todos se han ido a votar por él. Montoya, para empezar, cuando uno de los primeros cuestionamientos que hemos hecho nosotros a través de los portales es el hecho de que él suscribió el acta de sujeción de Montesinos, respaldando el golpe de Estado del 5 de abril. Sin embargo, él salió muy campante a decir que no, que solamente él había firmado una lista de asistencia. Sin embargo, en los videos que hemos sacado constantemente vemos que no es así. Él firmó un acta de sujeción. Aparte de eso, por ejemplo, también ha manifestado de que él no va a... Pero más allá de todo, como le digo, de mi punto de vista concurro con usted, porque esa es la hipótesis que sentimos, que él lo que pretende es llegar al Congreso de la República, ser presidente del Congreso, y posteriormente, como esto se está dilatando, no sabemos hasta cuándo, él pueda asumir probablemente la presidencia de la República. Y ocupando ese puesto tan importante, la verdad que no sabemos qué puede pasar, y eso genera la incertidumbre, porque el señor Montoya, en lugar de sumar, está restando. Porque tengo por seguro, como digo yo, bueno, pues ya,
en el caso hipotético que no gane el profesor Castillo, supongamos que no gane, pero hay 37 congresistas de Perú Libre, él no se acuerda de eso, cuando él tiene que, insisto, tiene que sumar por el bien del Perú, pero sin embargo se va a encontrar con 37 congresistas que lógicamente van a hacer su oposición, y serán doblemente su oposición por la forma y modo como él viene a actuar. Ese es mi punto de vista. Comandante Paredes, por favor. Sí, señor Aroni, como usted bien dice, la posibilidad está latente por la vía que dice el doctor Chinchay, una, y la segunda es que también si puede asumir el profesor Castillo, dado que asuma la presidencia, puede suceder lo que sucedió con PPK, ¿no? En el sentido que lo vacan a Castillo y la que viene sería la doctora Dina Boluarte, y también la pueden vacar a ella. Entonces, el almirante Montoya, como presidente del Congreso, también presuntamente podría asumir la presidencia. Esa es la otra teoría, aparte de la que han comentado. Que se puede dar legalmente, o sea, es viable. Ahora, en la parte que usted dice que los protagonistas de este escenario han dejado de ser los del ejército y ha pasado a ser los protagonistas, los marinos en retiro, ¿no? Caso de varios almirantes que nosotros durante varios años lo hemos visto ocupando cargos en el Ejecutivo. Y sí, no es malo, no es malo. Yo creo que todos tenemos derecho a participar en política, estando en retiro, porque en actividad es imposible, contra la ley, y tratar de aportar al país. Sin embargo, acá hay una cuestión muy extraña, en el sentido de que usted hablaba de la moral y de la forma como se quería llegar. Sabemos que la corrupción afecta duramente a todo el país, en todos los niveles de gobierno, en todas las entidades. Y la Marina no ha sido ajena a esto. Es más, la Marina, por responsabilidad de los funcionarios, ha sido una de las entidades más golpeadas. Y no lo digo yo, ni el doctor Chinchay, ni el doctor Balbín. Lo dice las investigaciones y las intervenciones de Procuraduría Anticorrupción, Fiscalías Anticorrupción, Contraloría General de la República, Juzgados y la opinión pública. Entonces, cuando una Marina antes no tenía estos problemas graves de corrupción por responsabilidad de los funcionarios que están siendo investigados, no existía tanto interés en entrar a la política. Pero ahora que yo dijera que hasta nuestra institución Marina de Guerra ha sido la más golpeada de todas las entidades del Estado, ¿no? Está en una grave crisis moral en relevancia con las investigaciones fiscales que se llevan por miles de millones de soles en compras militares durante los últimos, del 2011, estamos acá 16, 17, estamos cerca de 10 años en eso, y no paran las carpetas fiscales. Hasta ahora mismo al doctor Chinchay le han llegado, creo, 2 carpetas fiscales. Entonces la moral está dañada, y en este espacio que la moral está dañada de manera trascendental e histórica de 200 años de la República del Perú, y de un poco menos de la Marina de Guerra, que fue su creación también en 1821, meses después, se da a conocer que ahora todos estos navales marinos en retiro tienen vínculos con la política, y si la política está destrozada, había una simbiosis, creo yo, entre funcionarios investigados con políticos corruptos, y es por eso el interés de ellos asumir un control y la desesperación de que no entre otra persona que no sea de su entorno. Y los políticos eran los políticos de la derecha, y no lo dejo mentir, porque las investigaciones fiscales lo dicen, no lo digo yo, mi querido amigo Aroni. Entonces, por ahí vamos, en el sentido de que o es amor al chancho o amor al chicharrón.
Así de sencillo. ¿Es porque yo quiero servir a la patria o quiero entrar para protegerme de que no me hagan nada? Dos cosas muy claras. Y como usted le digo, yo hablo sin hipocresía porque tengo pleno conocimiento de la carpeta fiscal y tengo pleno conocimiento de lo que han hecho y tengo pleno conocimiento de los nombres, su conducta y lo que están siendo investigados. Eso es para mí una opinión coherente y creo que, bueno, no la vamos a escuchar en otro lado tampoco. Bueno, en eso tiene usted mucha razón, que los medios de prensa evaden tocar temas que tienen esas aristas. En lo personal me consta, puesto que yo soy testigo de parte en su momento en la historia, más que la historia, una experiencia vivida, que certifica que en su momento el gobierno de Fujimori simplemente cerró los ojos al narcotráfico, al punto de que cuando el gobierno de los Estados Unidos, a través de personas que vinieron y a través del entonces presidente de la Comisión de Defensa, Andrés Rayardo, me permitió llegar ante el ministro del Interior y hacerle una exposición en conjunto con estos dos expertos sobre el tema de aeronaves que incursionaban en territorio peruano con dólares y salían con cocaína. Ahí empezó mi nightmare, como dicen acá, ahí se me traba la lengua, mi pesadilla. Por lo tanto, voy a tocar un tema que me parece que actualmente toma vigencia. Tuve la suerte de entrevistar a un señor, Jaime Antezán. El señor me habló del caso específico de la zona del Brain. Y lo que lamentablemente los hechos se puede decir que son indicios que pueden ser verificados fácilmente, es que lejos de desaparecer el tráfico de drogas, se ha incrementado. Y entonces, actualmente, esta situación de alarma, esta situación de desconcierto, esta búsqueda de los empresarios, dice, ¿cómo me voy? Porque si viene este loco y me quita todo lo que tengo, mejor compro dólares, y la plaza y el mercado ideal para el dólar, sin interesarle el origen, pues sería ese dólar procedente del narcotráfico. Entonces, el gran beneficiado en este momento vendría a ser el narcotráfico, que tendría, bajo las circunstancias actuales, una gran oportunidad. Y ahí viene una pregunta quizás un poco dura de hacerse, pero que es obligatorio hacerla, que es, ¿se ha concesionado esa zona del Brain para efectos de la producción de cocaína y su posterior exportación, así como las instituciones que deberían cuidar que los insumos para la producción de coca no pasaran hacia esas zonas, no están haciendo su trabajo? Entonces, eso obliga un poco a decir, ¿qué rol ha cumplido todos estos años, muchos de aquellos que hoy en día los ves en pro de detentar poder? ¿Realmente no será que es el temor a que de pronto se destape la olla de Pandora, que diga pues que esas concesiones tienen un origen y son un poco la protección que se les ha dado en forma soterrada? Porque es muy claro y hay suficientes evidencias en el caso personal con relación a los vínculos entre el fujimorismo y el narcotráfico. E inclusive internacionalmente eso ya está certificado, no se está mintiendo, existe. Pero extrañamente se silencia, no se toca. Entonces, yo pregunto, en la experiencia de ustedes, si es que en algún momento se ha dado en estas zonas, ¿qué percepción tienen los oficiales de Marina o los técnicos de Marina con relación a esto? Yo por diferentes fuentes he encontrado, y muchos, como dice el técnico Chinchai, dicen, no, eso está mal, pero pregunto a ustedes, ¿cuál es la percepción de ustedes con relación a ese silencio que hay en cuanto al tema narcotráfico y el beneficio de que este desconcierto dentro del país lo beneficie? Por favor. Sí, mire, yo no he tenido la suerte de estar en el Brain ni en Ayacucho porque mi especialidad era maquinista, pero sin embargo yo le voy a hablar de la realidad, quizás relacionado a lo que usted ha preguntado. Hace poco yo vi un reportaje de Cuarto Poder que lo sacó a propósito de las elecciones
para hacer ver cómo se encontraban abandonados aquellos ciudadanos peruanos que viven a la orilla del río del Brae. Estas comunidades están a 2 horas de Camisea. Sin embargo, incluso cuando su jurisdicción se puede ver las grandes torres saliendo el fuego, del gas, etc. Sin embargo, ellos, para empezar, no tienen gas, el gas tienen que comprarlo a 75 soles, no tienen colegio, no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen profesores, no tienen un banco de la nación, no tienen médicos, etcétera, etcétera. Siendo los distritos más millonarios del Perú que reciben el cano a través del alcalde, perdón, a través del gobierno regional. Pero ellos dicen, nos llega el dinero al gobierno regional, el gobierno regional se lo entrega al alcalde un porcentaje para cada comunidad, pero dice, yo no puedo invertir, por ejemplo, en carreteras, en pistas, en edificios, en hospitales, porque la mayor cantidad de terrenos pertenecen a las comunidades. Entonces, si yo invierto un sol en un terreno particular, termino denunciado. Lo que se tendría que hacer acá es un saneamiento físico-legal con el presidente de la comunidad, que muchos no tienen presidente formalmente, y a mérito de eso, empezar a formalizar y que esas propiedades pasen a la municipalidad para poder hacer pistas, veredas, colegios y todo lo demás. En conclusión, tengo que la plata devolverla al gobierno regional, porque la ley de canon es específica. Yo no puedo contratar un profesor, yo no puedo contratar un médico, yo no puedo construir en colegios, perdón, en inmuebles o en zonas en las cuales no le pertenece a la alcaldía. Y así, recogiendo varios testimonios, llegamos a una en la cual lo único que pedían era un poco de comida. Queremos un poco de comida a 2 horas de la refinería gasífera más importante del Perú. La gente se muere de hambre, imagínense. Ese por un lado. Entonces vemos que el Estado no ha llegado ahí, pues. El Estado no ha llegado ahí. Al igual que lo que pasó hace poco en la matanza de 12, 13 peruanos, dice que hace muchos años que no veían al ejército. Muchos años que no veían al ejército. Ahora, en el tema de la subversión, miren, también yo me ilustré con un reportaje hace exactamente, 12 años, cuando un joven portado de un fusil lo entrevistaron en el BRAE, hace 11 años. Y resulta que él era uno de los dependientes, pues, de esta columna Quispe Palomino, que ese entonces eran los cabecillas, que hasta ahora siguen siéndolo. Lo entrevistan al muchacho, él sí que pertenecía al grupo Sendero Luminoso, qué sé yo. Sin embargo, curiosamente, la matanza, o el cabecilla de la matanza, últimamente ocurrió en el Perú, en la vertiente del río, en la comunidad de Belén, ¿no? Del BRAE, ha sido el camarada Carlos, que hoy día ya tiene 23 años de edad. Es decir, imagínense, son 11 años que, no sé, no entiendo, la policía, el gobierno, el Estado, las Fuerzas Armadas, ¿qué han hecho para poder destruir a una columna subversiva? Entrevisté hace 3 años al coronel Benedito Jiménez, una importante entrevista que le hice, y él me dijo, efectivamente, doctor, lo que pasa, que las Fuerzas Armadas están encerradas, están encantonadas, ellos deben salir, ¿no? Y también lo que no están funcionando son grupos de inteligencia. Por ejemplo, me dice, ¿ellos cuándo salen las Fuerzas Armadas? Cuando lanzan, por ejemplo, comunicados, ¿no? Comienzan a especular, esta noche vamos a atacar, por ejemplo. Los grupos supuestamente de inteligencia. Es donde ahí salen las Fuerzas Armadas y lamentablemente los agarran, pues, y un enfrentamiento cae y ahí bajan, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿es tan difícil poder combatir a una columna terrorista? 12 años del camarada Carlos, hoy día debe ser un cabecilla para poder haber perpetrado este crimen de tal naturaleza, ¿no? Y la pregunta que me hago también, ¿qué intereses hay sobre todo esto? Porque yo hago una pregunta abierta, ¿no? Y ya saben, los que me van a escuchar me tendrán que responderla. La gente que está en el BRAE está preparada logísticamente, está preparada, digamos, tiene la logística. La pregunta es, ¿tiene la logística? Eso lo sé yo, no lo puedo decir, porque a diario tengo las informaciones, tengo las denuncias. ¿Cómo ellos hacen su trabajo?
en la logística, como le digo, que es una pregunta abierta, ¿no? Porque pueden pensar muchas cosas. Entonces yo veo, pues, como le digo, que no hay una real política para poder combatir esto. Y mire, para terminar, yo escuché atentamente al almirante Montoya, cuando estaba candidateando, y él se comprometió en 6 meses a acabar con Sendero Luminoso, en 6 meses con esta columna de los quipes palominos. Entonces vamos a esperar, vamos a ser pacientes, que ahora, pues, que es congresista, en 6 meses puede desaparecer. Y yo no lo digo yo, eso es lo que él ha manifestado dentro de sus promesas gaseosas que ha tenido. O sea, sus promesas de Montoya han sido promesas que tengo por seguro que no la va a poder cumplir, como por ejemplo, la motivación que tiene un soldado, un marino, un grumete que va a la zona de emergencia, con la propina que ellos le pagan, es insuficiente. Él ha prometido que va a duplicar las propinas para el personal del servicio militar. Yo digo, ¿de dónde va a sacar dinero? O sea, ha hablado de la ley de los militares, de la ley de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta situación, discúlpeme, genera un desgaste. Porque yo lo veo, yo lo siento a diario, porque a mí la gente pues me llega las denuncias de todo lo que pasa. No les pagan sus viáticos, señor. No les pagan sus viáticos. Hay gente que me dice, doctor, por favor, le suplico, por amor de Dios, tenemos 5 o 6 meses y no nos pagan nuestro viático. No mientras que al ejército le habían pagado sus viáticos. De cuidado esto de las elecciones, de los colegios, en la Marina todavía no le pagaban. O sea, hay una dejadez total. Por ejemplo, también cuando fallece un miembro de las Fuerzas Armadas, para la foto, va el presidente, van los ministros, va el alto mando de la Marina, se van a la casa, le rinden honores y todo lo demás. A la viuda pasan 4, 5, 6, 7, un año sin cobrar su pensión. ¿Acaso esto también no desgasta a las Fuerzas Armadas? Al perdonar a las Fuerzas Armadas, acabo de entrevistar a una señora, mi doctor Sincha, mi esposo murió. Todos los honores habidos y por haber. Un helicóptero se cayó, que se llevaron como 6 marinos, 6 militares, perdón. Y hasta ahora no me pagan mi pensión, señor, me dice. Entonces, esta situación, ves, como le digo, genera un malestar, genera un desgaste, genera que no vayan con esa mística, ¿no? Porque al final de cuentas, como le digo, todo lo hacen para la foto, pero no para la realidad. Gracias. Sí, comandante, está usted con la palabra. Sí, siempre los temas en el Brain vienen años, usted también lo conoce, y no hay solución. La gente dice, no pueden capturar 500 narcoterroristas, todo un ejército, o toda la Marina, o todo el Comando Especial Brain. La gente se pregunta eso. Otro punto también discutible era de quién tenía el control de la zona del Brain. Y el orden interno, pues antes estaba la policía a cargo de ese control del narcotráfico en el Brain. Y después fue cambiando, y hace un buen tiempo atrás el control lo tienen los militares de la zona, la cuestión de armas, y la parte de las investigaciones está a cargo de la policía. Ellos han conformado un comando especial Brain, que también opera bajo la conducción del CIOEC, el Centro de Inteligencia y Operaciones Especiales de Combate, que está acá en Petituars. Entonces, bajo este esquema se diseñan las estrategias, se diseñan los operativos, pero vemos que no hay resultados. No hay resultados. Y ahora el Perú, hasta el año pasado, creo que se había convertido en el primer exportador, ya no de hoja de coca, sino de clorhidrato de cocaína a nivel mundial. Lo superamos a Colombia. Pero este país está muy bien. Todos están contentos. La mitad del país dice no al senderismo, no al narcotráfico, no al narcoterrorismo. ¿Y quiénes los han enfrentado a ellos? No son 40 años de gente, bueno, hasta donde puedo decirle, a lo que tengo conocimiento, son 40 años, ¿no? Pero dicen no al terrorismo, no al narcotráfico, no a no sé cuánto. Y son los mismos que hace 40 años han estado combatiendo eso. Y lo señalan a la otra parte, ¿no? Para enganchar un poco el tema militar policial con la política.
Entonces no hay resultados. Como dice el doctor Chicha, hay inversiones, hay estrategias. El almirante Montoya, el año 2008, fue el jefe, el año 2007 fue el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y el señor Montoya nunca ha trabajado en la zona de emergencia, por lo que he leído en su currículum o en su historial de carrera profesional. Bueno, voy a decir presuntamente nunca había trabajado en el BRAE. No tiene la calificación de infante de marina ni de comando. Era un oficial de fuerza de superficie que en 2007 lo sentaron como jefe del comando conjunto. Entonces, todo eso es una seguidilla. Pienso yo que todavía no se define una estrategia concreta que dé frutos. Es simplemente el relevo, pasa el siguiente, sigue el otro, y en la época de elecciones siempre sale el terrorismo, ¿no? Justo 3 veces creo que desde hace 2 elecciones atrás ha salido este tema del terrorismo para asustar a la gente y utilizan al narcoterrorismo, perdón, para asustar a la población. Pero resultados, con los datos objetivos que yo le he dicho, no las hay. Y ojalá que en futuro haya esos resultados, porque usted, compatriota que está viviendo en los Estados Unidos, ellos también perciben esa situación y ellos son los que apoyan incluso a la lucha contra el narcotráfico en el país. Justamente una de las grandes interrogantes que yo he podido percibir es la siguiente. ¿En qué momento se deja de llamar terrorista a un narcotraficante? Porque son narcotraficantes. Ponerle narcoterrorista, terrorista, es un poco como la triste comparación que se escucha con relación a la expresión de decir, vamos a hacer la ley para el feminicidio. Como si pensáramos que porque le pusimos y creamos de alguna forma un nombre, se eliminó el problema. Lamentablemente no es así. La raíz de todo, y de acuerdo a la información que existe y que he podido incluso entrevistar a un señor que se puede decir que es un entendido en esta materia, hizo la siguiente puntualización, ¿no? Esto no es una suerte de ataque frontal donde la Fuerza Armada va y ataca y pulveriza, porque de acuerdo a lo que se sabe, se habla, y ese día un juez al cual yo llegó un video, hablaba él que él tenía sus 300 tigres. Pero ¿de dónde tú sabes que esos 300 tigres eran también ese salvaguardo que les brinda la seguridad a la producción de cocaína? Porque suena un poco antojadizo. Primero, el Estado no está presente, porque no está presente. Segundo, las instituciones que pueden estar en el campo no reciben el apoyo económico o los recursos para hacer una labor efectiva. Y tercero y último, equivocadamente se denomina terrorismo algo que no es terrorismo y es puramente narcotráfico. Y el narcotráfico, la raíz fundamental del narcotráfico es los insumos. Quiere decir que si tú cortas los insumos, ya no hay cocaína que salga. Entonces ahí viene el rol a quién le corresponde controlar el flujo de insumos. Es igual en el caso del oro, es igual en el caso de la tala de árboles, es igual al que le encargan la labor de salvaguardar los intereses del Estado. Lo único que se limita es decir, bueno, pone su garita y dice, bueno, ¿cuál es el cupo que me van a pagar? Esa corrupción es la única forma de combatirla, es si es que tú realmente como Estado, si el Estado tiene reglas claras y sanciones claras, que al parecer en el Perú no se dan, porque vemos juicios, y son juicios históricos, son juicios, vemos, me tomé el tiempo de ver desde el momento en el cual se dio la denuncia acá en la Corte de Nueva York sobre el tema del caso Odebrecht. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos resultados concretos, cuántos presos hay en cárcel
por estos delitos, pero presos. ¿Han contado con él en la mano o no existen?